Tras 4 temporadas completas, los Portland Trail Blazers retornaron a los playoffs. Lo hicieron en una temporada repleta de problemas, empezando por la baja de Chauncey Billups después de que fuese detenido por una supuesta trama de amaños en timbas de póker ilegales. Una temporada donde se unió Jrue Holiday, donde retornó Damian Lillard y en la cual hemos visto aparecer a Scoot Henderson en los playoffs de la mejor manera posible. Ahora han sido eliminados por los San Antonio Spurs en 5 partidos. Y es momento de explorar tanto cómo ha sido su temporada como cuáles pueden ser sus planes y su proyecto de cara a la siguiente, pasando irremediablemente por el mercado de agentes libres y de traspasos. Lo vamos a hacer aquí, como siempre, en Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y un comentario con tu opinión, con la nota que le pones a la temporada de estos Portland Trail Blazers. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Si ayer hablábamos de lo que había sido la temporada de los Phoenix Suns, coincidiendo con la eliminación a manos de los Oklahoma City Thunder, hoy le llega el turno a los Portland Trail Blazers y mañana es probable que tengamos doble vídeo tanto de los Houston Rockets como también de los Detroit Pistons, en función de lo que suceda en esta próxima madrugada. Ya sabéis que esta es una serie que hago una vez que eliminan a cualquiera de los equipos involucrados en los playoffs. Analizamos cómo ha sido su temporada y sobre todo qué es lo que pueden hacer de cara al mercado de agentes libres, de traspasos y un poquito proyectar lo que puede suceder el próximo curso. Para empezar, resumen de esta campaña. Lo decía en la intro, no puede entenderse esta temporada de los Portland Trail Blazers sin la baja, sin la ausencia del que iba a ser su entrenador, Chauncey Billups, detenido por el FBI apenas un partido después de haber arrancado la campaña regular. Disputaron el primer duelo y durante esa madrugada las fuerzas federales, no sé cuál es el término apropiado aquí, detuvieron a Chauncey Billups por presuntos amaños en timbas de póker ilegales donde él ejercía como gancho, al mismo tiempo que se supone que debería haber o presumiblemente tendría que haber dado información privilegiada para que otros apostasen en partidos donde estaban involucrados los Portland Trail Blazers. Como bueno, esto tendrá que dirimirlo la justicia estadounidense, no es ni mi intención ni mi encomienda ni lo que yo tengo que hacer aquí en este vídeo, pero no puede entenderse esta temporada sin esa ausencia de Chauncey Billups y el paso delante que da Thiago Splitter, el ex entrenador de París Basketball y asistente en otros tantos equipos en la NBA, porque ha cambiado completamente la imagen de estos Portland Trail Blazers, los ha devuelto a los playoffs y ha sido en última instancia el entrenador responsable de este equipo. No creo, y esto lo digo completamente en serio, no creo que con Chauncey Billups hubiesen sido capaces ni siquiera de haber llegado a los playoffs, probablemente sí al play-in, porque la verdad es que la conferencia oeste ha sido un despiporre más allá del 9º lugar, porque los Warriors desde la lesión de Jimmy Butler y la de Stephen Curry pues prácticamente se dejaron llevar mucho. La verdad es que no habrían sido capaces de haber sido un equipo legítimo de playoffs. Y creo que Thiago Splitter ha empezado a instaurar una cultura, una manera de jugar, con jugadores bastante difíciles para poder implementar su estilo de juego, sobre todo teniendo en cuenta que Scoot Henderson hasta principios del mes de febrero no debuta por unos diferentes problemas físicos que había tenido, unas distintas lesiones. Y creo que hemos visto la mejor versión posible de Shedon Sharpe, también de Deni Avdija, que ha tenido una temporada All-Star. No sé si va a ser All-NBA, pero creo que ha tenido una campaña mínimo de estar en esa consideración y se ha convertido finalmente en la figura más importante de estos Portland Trail Blazers. Tuvieron que hacer frente también a ausencias prolongadas como la de Matisse Thybulle, como en alguna que otra ocasión de Jrue Holiday, creo que a partir del mes de noviembre, mes de diciembre estuvo entrando y saliendo de la rotación, Jerami Grant, también ausencias de Toumani Camara, es decir, ha habido una temporada marcada por las lesiones y que empieza al mismo tiempo muy de manera yo creo que bastante negativa, con un balance de 8 victorias y 13 derrotas. A finales del mes de diciembre consiguen alcanzar el 50% de triunfos y a partir de ahí se han quedado establecidos en esos 52, 48% iban ahí oscilando semana a semana. En la última jornada de la fase regular consiguieron ganar el 8º puesto a Los Ángeles Clippers, que es lo que les permitió enfrentarse a los Phoenix Suns en el play-in, batirles y
eso es lo que les dio acceso a poder medirse a los San Antonio Spurs en la primera ronda de estos playoffs, que nos lleva a explicar un poco por qué han sido eliminados el equipo de Oregón. Yo creo que se han visto claramente superados por la defensa de unos San Antonio Spurs que ha sido absolutamente de élite, que incluso con un Víctor Wembanyama mermado por haber entrado en el protocolo de contusiones cerebrales, que si no llegan a desaprovechar esa oportunidad los Spurs de cerrar el partido en un cierre increíble de Portland Trail Blazers, sin duda habrían metido un 4-0. Pero he de decir que no es, si hubiese sido un 4-0 o el 4-1 que hemos tenido finalmente, no habría sido una paliza tan grande como la que hemos visto de los Thunder a los Phoenix Suns. Creo que ha estado mucho más competida esta eliminatoria de lo que verdaderamente parece, aunque hay que reconocerlo, los Spurs han sido muy superiores. Portland ha sido un equipo que ha dependido mucho de las divisiones, mucho de la presión que ponen en el aro, y San Antonio Spurs le ha puesto el cerrojo a la pintura, y como no tienen tiradores suficientemente fiables como para poder hacerles daño, se explica el bajo rendimiento desde la larga distancia que han tenido. Pese a todo, yo me quiero quedar con el buen rendimiento, insisto, de Scoot Henderson en estos playoffs: 15 puntos, 47% de acierto en tiros de campo, 46% de acierto en triples, bajito volumen de asistencias y un aporte yo creo que más que óptimo en defensa. Creo que este es el paso, el camino adecuado para Scoot Henderson. Yo confío mucho en él, es un jugador que me ha gustado mucho desde su etapa en Ignite, creo que tiene mucho potencial y que si continúa Thiago Splitter al frente del banquillo de los Portland Trail Blazers, creo que puede alcanzar todo su potencial, porque es un perfil que se me asemeja bastante a lo que pudimos ver un poco con TJ Shorts, con la diferencia de que TJ Shorts pues es un jugador quizá mucho más eléctrico, menos físico, mucho más bajito evidentemente, pero creo que hay bastantes similitudes respecto de lo que yo vi el año pasado con Paris Basketball y Thiago Splitter a lo que me ha dejado estas sensaciones de playoffs. Creo, más allá de esto, que la presencia veterana de Drew Holiday y de Jerami Grant les ha ayudado, pero a futuro puede convertirse en una carga más cuando el año que viene retorne Damian Lillard después de haber estado un año de baja por esa rotura en el tendón de Aquiles, y que veremos en qué estado vuelve Damian Lillard, que ganó el concurso de triples, pero bueno, ese es tema para otro vídeo en general. La verdad es que bastante llamativo. Bueno, paso a la situación rumbo al mercado, rumbo a lo que se viene ya a partir de este mes de mayo, mes de junio, mes de julio, etcétera. Una vez que los equipos están eliminados de la contienda por el anillo, ya pueden empezar a comerciar, ya podrían realizar un traspaso, me lo invento, con los Pelicans o con los Phoenix Suns, por poner un ejemplo. Pero bueno, de cara a este mercado, los Portland Trail Blazers tienen muy poquitos agentes libres y la verdad es que tienen muy poquitas decisiones que tomar en ese sentido. Tienen a Robert Williams, que yo no le renovaría, tienen a Matisse Thybulle, que no le renovaría, tienen a Blake Weasley, que no le renovaría, y tienen a Caleb Love, que sí que le renovaría, el cual, entroncando un poco con las últimas noticias de que el nuevo dueño de los Portland Trail Blazers es un poquito tacaño, Caleb Love ha sido uno de los mejores two-ways de esta temporada, ha promediado más de 10 puntos, pero ha jugado exactamente 49 partidos, que es uno menos de la limitación que tienen los jugadores con contrato two-way. No le convirtieron el contrato a estándar y ahora mismo eso va a hacer que sea agente libre sin restricciones, lo cual significa que o le presentan una oferta de renovación más suculenta que cualquiera que pueda recibir de otro equipo, o Caleb Love se va a ir a unos Pelicans, a unos Kings, a unos Dallas Mavericks, es decir, a un equipo que está en reconstrucción, porque yo ahora mismo soy un equipo NBA y tengo la excepción bianual de 5,2 millones, si no me equivoco, y yo se la doy. Vista la temporada de Caleb Love, tanto en temporada regular como en Liga de Desarrollo, yo le doy un contrato de 2 años por 5 millones de salario anual. Me parece un jugador súper aprovechable, uno de los mejores, sobre todo en el tramo entre diciembre y enero, que fue prácticamente la última vez que vimos jugar a Caleb Love, aunque haya salido más a cancha, ya me entendéis, pero me parecería un error que los Portland Trail Blazers dejen escapar a un jugador como el mencionado Caleb Love. Luego tienen los contratos parcialmente garantizados de Sidi Sissoko y Vit Krejci, que yo creo que aceptarán, sobre todo Vit Krejci tiene además una temporada con opción de equipo al curso siguiente, es decir, para la 27-28, tiene un contrato magnífico, se hicieron con él el deadline. A poco que se acostumbre a la rotación y demás, va a ser un jugador bastante importante en estos Portland Trail Blazers, fundamentalmente porque tiene tiro. Bien, situación desde el punto de vista más salarial. Los Portland Trail Blazers tienen 170,1 millones garantizados para el próximo curso. Esto les deja 30,8 millones de margen respecto del impuesto de lujo y de la movida de los umbrales del primer, segundo apron y demás. Están por encima
del límite salarial, pero no tienen espacio suficiente como para acudir al mercado de agentes libres, y me lo invento, ofrecerle un máximo a un jugador que esté libre y no tenga contrato. Eso significa que van a tener la excepción de nivel medio de alrededor de unos 15 millones, si no me falla la memoria, porque no lo tengo apuntado, debería tenerlo apuntado, pero no lo tengo apuntado, y la excepción bianual que os he mencionado antes de 5,2 millones por temporada. Esto ofrece un escenario donde pueden asumir grandes contratos para así ganar activos de futuro, que lo dije también con los Phoenix Suns, pero todo equipo que esté por debajo del impuesto de lujo, para eso sirve el espacio salarial, para absorber grandes contratos y poder ganar rondas de draft, jugadores interesantes, poder comerciar posteriormente con ellos, un poquito más de football manager, si me permitís, de gestión de activos y no tanto de baloncesto. Extensiones a futuro, porque aquí se empieza a complicar la cosa con los Portland Trail Blazers. Jerami Grant es elegible para una extensión. Evidentemente no lo deberían hacer. Cobra 34,2 millones en la siguiente temporada, la 26-27, y le quedaría otro año, con opción de jugador. Si tienen en su mano mover a Jerami Grant, deberían traspasarle. Y luego lo hablaré en profundidad en mi plan un poquito de lo que deberían hacer este próximo verano, pero para mí deben estar ahí. Tienen la extensión de contrato en escala rookie de Scoot Henderson, que no ha sido ni All-Star, ni All-NBA, ni All-Defense, nada. Por tanto, creo que estarían en disposición de ofrecerle un contrato en el mismo lenguaje el cual recibió Jalen Green con los Houston Rockets en su momento. Jalen Green firmó 100 millones por 3 temporadas, siendo la tercera con opción de jugador. Yo creo que los Portland Trail Blazers deberían ofrecerle entre 80 y 100 millones de nuevo con opción de jugador en el último año. ¿Por qué? Porque es una oportunidad muy buena para el jugador de revalorizarse después de esto. El equipo no se ata en exceso porque es un contrato corto, es un contrato entre el 18 y el 21% del límite salarial, que es bastante manejable, y puedes apostar por él para renovarle cuando pasen 2 años. Cuando vaya a aceptar o rechazar su opción de jugador, puedes ofrecerle una extensión aún más larga. Este es un escenario bastante interesante desde la perspectiva tanto de Scoot Henderson como de la franquicia, y para mí debería ser el camino a seguir. No creo que deban jugársela a terminar la temporada y que sea agente libre restringido, porque eso es un enorme peligro tanto para el jugador como especialmente también para la franquicia, porque no sabes lo que puede acabar sucediendo y quizá en vez de tener que pagarle un 18 o un 21%, acabas teniendo que pagarle un contrato máximo o un contrato por el 30 o el 35% del límite salarial, que no creo que se convierta en un NBA o MVP, pero ya me entendéis. Luego está el caso de Denny Avdija, que ha tenido una temporada sensacional, como ya he dicho, pero ahora mismo ya estaríamos hablando de una extensión por un máximo. Y revisando un poco el convenio colectivo, si no es All NBA, que no creo, debería poder firmar una extensión por el máximo, por el 25% al haber sido All-Star. Esto se traduce en que lo máximo, no digo que es lo que le vayan a ofrecer, pero lo máximo que le pueden ofrecer los Portland Trail Blazers son 5 temporadas por 224 millones, alrededor de unos 44,8 millones de media por campaña durante 5 cursos. Y si finalmente es All-NBA, porque no creo que sea primer equipo, sino que sea segundo o tercero, serían 242 millones repartidos en 5 temporadas, una media de 48 millones. Siguiente jugador que es elegible para una extensión es Chris Murray, que va a ser agente libre restringido el próximo año, porque va a entrar en la última campaña del contrato en escala rookie. Yo sí que me la jugaría un poquito con Chris Murray, ha sido un jugador óptimo de banquillo, pero creo que si llega el mercado que viene, el de la 27-28, creo que puedes arriesgarte a ir a agencia libre restringida con él. Con él esperaría. En el draft, los Portland Trail Blazers no tienen ningún pick. El de primera ronda, que es el número 15, va con destino Chicago Bulls, y el número 42 de segunda ronda va con destino San Antonio Spurs. Vamos a lo importante. ¿Qué es lo que deben y pueden hacer los Portland Trail Blazers de cara a este próximo mercado? Lo primero, lo más importante, lo que debería anunciarse en las próximas horas, si son una franquicia seria, es una extensión de contrato de Thiago Splitter y en consecuencia la rescisión de Chauncey Billups. ¿Por qué? Porque Thiago Splitter es un entrenador de calibre NBA. Ha demostrado en unas condiciones muy complicadas y con una plantilla que no está en absoluto adaptada a su estilo de juego, que es capaz de llevar a esa plantilla, a ese roster, a playoffs. Hacerlo ganando incluso en el play-in y consiguiendo una muy buena química de vestuario, apareciendo a un muy buen nivel Robert Williams, Toumani Camara, Donovan Clingan, gran trabajo también de Shedon Sharpe,
recuperando para la ocasión el mencionado Scoot Henderson, creo que esta es la mayor prioridad de los Portland Trail Blazers de cara a la próxima temporada. A partir de ahí, después se añaden las renovaciones de Deni Avdija y la renovación de Scoot Henderson, de la cual ya he hablado en profundidad, ya he dado los datos que creo que por donde deberían ir los números, pero para mí estas son las 3 primeras prioridades de la franquicia. Asegurarse el entrenador y en segunda instancia el base o el combo guard, como lo quieras ver, a Scoot Henderson y a Deni Avdija, que debe ser o parece que puede convertirse en tu jugador franquicia. Después, la noche del draft ha de ser muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque tienen contratos altos, tienen contratos que deberían desprenderse de ellos. Estoy pensando, y sé que a muchos no van a estar de acuerdo, en Drew Holiday, que va a cobrar, como os decía, 34,8 millones y además tiene para la temporada siguiente, después de la 26-27, una opción de jugador, y el mencionado Jerami Grant, 34,2 millones más la mencionada opción de jugador. ¿Qué necesitan? En mi opinión, necesitan un base. ¿Por qué? Primero, porque Damian Lillard va a volver de su lesión, no sabemos en qué estado va a estar. Damian Lillard no ha sido nunca un base organizador, ha sido un base anotador. Y cuando ha tenido que ejercer de base organizador, sus equipos no han funcionado de la manera esperada. Y para ello no hay que irse muy lejos, hay que irse a los Milwaukee Bucks, que con 23-24 años era capaz de distribuir el juego a un altísimo nivel, sin ningún tipo de duda. Pero ahora no estamos en el año 2017, no estamos en el año 2020, estamos en 2026 para 2027, y ahora Damian Lillard, después de romperse el Aquiles, no puede ser el base principal de un equipo de playoffs. De tal manera que Scoot Henderson tampoco. En mi opinión es un base, pero el desarrollo que está teniendo le conduce mucho más hacia convertirse en un combo guard. De tal manera que los Portland Trail Blazers necesitan un base, necesitan un 1 que se convierta en la pieza fundamental de su proyecto. ¿Por qué? Porque Deni Avdija es un jugador extremadamente limitado desde la larga distancia. Ha lanzado al 38% desde más allá del arco durante estos playoffs, pero no me parece lo suficientemente confiable como para que a largo plazo pueda convertirse en algo más de lo que estamos viendo ahora mismo, pese a ser muy buen jugador a la hora de penetrar y dividir y sobre todo sacar faltas, porque nadie saca más faltas que Deni Avdija en la NBA en promedio. Aquí estoy pensando en Darius Garland, a cambio de Jerami Grant, de Shadon Sharpe y de picks. Cobra 42 millones Darius Garland, es bastante pasta, pero los Clippers probablemente quieran aligerar salarios a la vista de lo que pueda acabar sucediendo con el caso Spiration, con el caso de Los Ángeles Clippers. Estoy pensando también en DeJounte Murray, que también lo mencioné ayer en el caso de los Phoenix Suns. Cobra 32,7 y yo creo que podrían conseguirlo a cambio de Jerami Grant y relleno salarial para hacer posible. Uno más difícil, no tanto por el quién, sino por el dónde podría desembarcar, es Immanuel Quickley, el jugador de los Toronto Raptors, que no va a jugar ni un solo minuto en estos playoffs, pero que creo que tiene las horas contadas en Toronto. Para darse una situación de traspaso por Quickley y con Jerami Grant probablemente, o con Shadon Sharpe, tendrían que enviar a Jerami Grant a un tercer equipo, lo cual complica muchísimo más las cosas, pero creo que por ahí deberían ir los tiros. Quickley es un jugador que puede ejercer como manejador y al mismo tiempo como un base off-ball, porque tiene bastante buen tiro de 3, es capaz de atacar saliendo de bloqueo indirecto, es capaz de atacar desde el lado débil. Me parecería un escenario bastante interesante teniendo en cuenta que ya tienes a Sharpe, si lo mantienes, a Scoot Henderson, que tienes a Deni Avdija, que vas a tener a un Donovan Clingan, que ha dado un enorme paso adelante en ataque durante esta temporada. Para mí, por ahí deberían ir los tiros. Por otro lado, sé que tampoco voy a ser muy... no voy a gustar mucho lo que voy a decir a los aficionados de los Portland Trail Blazers, pero creo que Toumani Camara no me parece tan intransferible como lo podía parecer tras la anterior temporada. Esta creo que ha dado un enorme paso hacia atrás en ataque y en algún punto también en defensa. Luego, lo mismo con Shadon Sharpe, me parece que es un jugador demasiado unidimensional, que es muy bueno, que es espectacular desde el punto de vista físico, pero me parece que no va a terminar de desarrollarse en el tipo de jugador que pueden necesitar los Portland Trail Blazers. Ojo que no estoy criticando en absoluto la figura de Shadon Sharpe, sino el perfil y cómo encaja en el potencial proyecto de estos Portland Trail Blazers. Como os he dicho, deberían retener a Caleb Love y creo que dejar escapar a Robert Williams no debería ser un enorme problema para estos Portland Trail Blazers. ¿Por qué? Porque este equipo lo que necesita, como os decía antes, necesita organización, necesita un 1 que pueda distribuir el juego, que pueda repartir los tiros y que pueda descargar, tanto si mantienen a Scoot Henderson, Shadon Sharpe como Deni Avdija, para poder elevar el nivel de juego del equipo. La defensa ya la tienen, les falta una mayor flexibilidad desde el punto de vista ofensivo. Necesitan tiradores. Han lanzado al 30,2 en playoffs y en temporada regular al 34,3%, siendo el tercer peor equipo. En ese sentido,
empatado prácticamente con los Kings y empatado prácticamente con los Brooklyn Nets, es decir, con equipos que estaban evidentemente perdiendo aposta. Tiene que dar forma a su roster y sobre todo rejuvenecerlo, porque van a tener a Damian Lillard y a Drew Holiday, que van a cumplir 37 años, porque los dos son del año 1990, y Jerami Grant, que va a cumplir 33 años, que no es mucho, pero el curso que viene. Para mí deberían conseguir refuerzos en el puesto de 5, confiar sobre todo en Donovan Clingan y darle un poquito más de cancha a Jan Hansen, que en la Liga de Desarrollo no lo ha hecho nada mal. Creo que han sido 16 puntos y 9 rebotes de media entre fase regular y Tip of Tournament. Creo que el chino puede ser un jugador que puede aportarte en el futuro. Ahora sigue estando muy verde, pero si le añades un interior suplente con cierta veteranía, puedes conseguir tener una rotación interior más que apañada para un equipo de este lado del cuadro. Y tal y como está la conferencia oeste, si hacen este tipo de cosas que os he mencionado, para mí deberían asentarse entre el sexto y el octavo puesto de la clasificación, que es acceso directo a playoffs o estar en disposición al menos de tener 2 oportunidades de clasificarte a través del play-in. Este es mi plan para los Portland Trail Blazers. Yo ahora mismo, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido esta campaña, les pongo una nota de 7 y ahora vamos a ver lo que realiza esta franquicia, que en los últimos años ha intentado hacer las cosas bien, que ha construido un nuevo proyecto con distintas operaciones y que tiene bastantes activos con los que puede ir comerciando. Dejadme en comentarios vuestra opinión sobre el conjunto de Oregón. Si os ha gustado lo que hacemos aquí en Gigantes del Básquet, dejadnos un like, suscribíos si no nos conocíais y un comentario con vuestra opinión, con la nota que le ponéis a estos Portland Trail Blazers. Yo me despido, un saludo y hasta la próxima, chao.